Hubo un hombre en la lucha libre mexicana al que todo el país odiaba. Lo odiaban de verdad, no con ese odio fingido que le tienes al villano de la telenovela y que se te olvida cuando cambias de canal. Lo odiaban con las tripas, con los puños apretados, con la garganta reventada de tanto gritarle groserías desde las gradas. Cuando ese hombre salía al ring, la Arena México se convertía en un volcán de insultos, de vasos de cerveza volando por los aires, de señoras que le mentaban la madre con una convicción que no le ponían ni a sus peores enemigos en la vida real. Y él caminaba entre todo ese odio como si fuera un rey caminando entre sus súbditos. Sin inmutarse, sin apurarse, con esa sonrisa cínica que hacía que la gente lo odiara todavía más. Su nombre de batalla era 100 Caras. Le decían el capo de capos. Y durante más de 30 años fue el rudo más despiadado, más tramposo, más sucio y más carismático que pisó un cuadrilátero en México. El tipo que le rompía una guitarra en la cabeza a su rival frente a 17,000 personas y que en lugar de pedir perdón se reía mientras la Arena México explotaba de furia. El que le estrellaba una botella en la nuca a un luchador mientras el referee estaba distraído y después levantaba los brazos como si no hubiera pasado nada. El líder de los Hermanos Dinamita, la facción más temida y más odiada de la lucha libre mexicana, un trío de hermanos de sangre que hicieron de la rudeza un arte y del villano un personaje que la gente pagaba por ir a odiar. 3 campeonatos mundiales, el CMLL World Heavyweight Championship, el IWW World Heavyweight Championship y el WW World Heavyweight Championship, más de 40 años de carrera. Rivales que se convirtieron en leyendas en parte porque pelearon contra él. Conan, Rayo de Jalisco Jr., Perro Aguayo, Canek. 2 hermanos que lo siguieron al ring y que juntos formaron la dinastía más poderosa de la lucha libre mexicana. Y 3 hijos, que hoy llevan su sangre a los cuadriláteros más grandes del mundo, incluyendo la WWE. Y sin embargo, detrás de esa máscara que le valió el nombre de 100 Caras, detrás de esa sonrisa de villano que hacía temblar la Arena México, había un hombre que venía de un lugar donde no había agua potable, donde no había estufa, donde nunca en su vida recibió un regalo de cumpleaños. Un chamaco de Rancho de Lagos de Moreno, Jalisco, que emigró a Los Ángeles a trabajar en una fábrica de colchones, porque en su pueblo no había futuro. Un tipo que descubrió la lucha libre por accidente, que eligió un nombre que tuvo que cambiar porque otro luchador se quejó, y que construyó un imperio familiar arriba de un ring que generaciones enteras de mexicanos crecieron amando, odiando y nunca, jamás, olvidando. Pero la vida del capo de capos tiene sombras que las luces del ring nunca iluminaron. La muerte de su hermano menor Universo 2000 a los 55 años. Los retiros que nunca fueron retiros. Las cabelleras perdidas en noches de humillación frente al público que alguna vez lo temió. Y la realidad de un hombre que hoy, a los 76 años, vive lejos de los reflectores, viendo cómo sus hijos y sobrinos intentan mantener vivo el legado que él construyó a guitarrazos y botellazos. Hoy te voy a contar la historia completa de 100 Caras. Desde el rancho en Jalisco hasta la Arena México. Desde la fábrica de colchones en Los Ángeles hasta el campeonato mundial. Desde el guitarrazo más famoso de la lucha libre hasta la noche en que perdió su máscara y el mundo descubrió que ni siquiera sabían cómo se llamaba de verdad. Y todo empieza en un lugar donde los niños no jugaban con muñecos. Jugaban con tractores y vaquitas de juguete, porque así lo ordenaba el padre. Y en esa casa, lo que el padre decía era ley. José Carmen Reyes González nació el 8 de octubre de 1949 en Santa Anita, una ranchería del municipio de Lagos de Moreno, en los Altos de Jalisco. Y cuando digo ranchería no estoy usando una metáfora. Estoy hablando de un lugar donde la vida se medía en cosechas y en cabezas de ganado, donde los niños se levantaban antes de que saliera el sol a ayudar en las labores del campo, donde no había agua potable en la casa, donde no había estufa para cocinar, donde las fiestas de cumpleaños no existían, porque la palabra regalo no formaba parte del vocabulario familiar. El propio 100 Caras lo recordó años después en una entrevista que le hicieron en el CMLL. Dijo algo que se te queda grabado como una marca de hierro. Sabíamos cuando cumplíamos años, pero no cuando se recibía un regalo.
Nunca me lo dieron. Así de seco, así de directo, así de real. Un niño que sabía la fecha de su cumpleaños, pero que nunca supo lo que era abrir un regalo. Esa era la vida en el rancho de los Reyes en Lagos de Moreno. Y Carmen, que décadas después sería conocido como Carmelo por un error que ya contaremos, creció con dos hermanos menores que iban a ser fundamentales en su historia. Jesús Reyes González, que se convertiría en Máscara año 2000. Y Andrés Reyes González, que se convertiría en Universo 2000. Los tres hermanos Reyes, tres chamaquitos de rancho que crecieron entre polvo, sol y trabajo duro. Tres hombres que con el tiempo formarían la dinastía más temida de la lucha libre mexicana. Pero eso estaba muy lejos todavía. Antes de todo eso, antes de los cinturones y los campeonatos y los guitarrazos, Carmen Reyes tenía que resolver un problema mucho más básico: cómo comer. Porque en Lagos de Moreno no había oportunidades, no había trabajo. No había futuro más allá del campo y del ganado. Y Carmen, que además de campesino era buen jugador de béisbol, un bombardero que jugaba de tercera base con una fuerza que hacía que la pelota desapareciera cuando la bateaba, supo desde joven que si quería ser alguien, tenía que irse. Y se fue al único lugar donde iban todos los mexicanos que necesitaban trabajo en los años 60 y 70. Al norte, a Estados Unidos, a Los Ángeles, California. Carmen consiguió trabajo en una fábrica de colchones. Un trabajo duro, monótono, de esos que te matan el alma lentamente mientras te pagan lo justo para sobrevivir. Y su vida habría seguido ahí, entre colchones y turnos de 10 horas, si no hubiera sido por algo que pasó una noche que cambió todo. Un compañero de la fábrica lo invitó a ver una función de lucha libre en el Olympic Auditorium de Los Ángeles. Carmen no sabía nada de lucha libre, no la había visto nunca. No tenía la menor idea de lo que era un cuadrilátero, una llave o un lance, pero aceptó porque no tenía nada mejor que hacer un viernes por la noche en una ciudad que no era la suya. Lo que vio esa noche le cambió la vida. Vio a Pantera Negra, a John Tolos, a Tony Rocco, a Freddie Blassie. Vio a esos hombres subirse a un ring y convertirse en héroes y villanos frente a un público que gritaba, que sufría, que se emocionaba como si lo que estuviera pasando fuera real. Y Carmen sintió algo que no había sentido nunca en la fábrica de colchones. Ganas. Ganas de estar ahí arriba. Ganas de ser uno de esos tipos que hacían rugir a la gente. Ganas de pelear. Al día siguiente buscó a Pantera Negra. Le pidió que lo entrenara. Y Pantera Negra, que sabía reconocer el hambre en los ojos de un hombre, aceptó. Carmen empezó a entrenar en la Arena Isabel de León en Los Ángeles. Después pasó a manos de Diablo Velasco, otro entrenador curtido que le pulió la técnica y le enseñó los fundamentos del oficio. Y el 5 de agosto de 1974, a los 25 años, el chamaco de rancho que nunca recibió un regalo de cumpleaños subió por primera vez a un ring como profesional. Pero no con el nombre que lo haría famoso. Subió con otro nombre. Un nombre que le iba a durar muy poco, y la razón por la que tuvo que cambiarlo es una anécdota que solo la lucha libre mexicana puede producir. Cuando Carmen Reyes debutó como profesional en Los Ángeles el 5 de agosto de 1974, no se llamaba 100 caras, se llamaba 1000 caras, 1000, con una M. Un nombre que sonaba imponente, que tenía fuerza, que proyectaba misterio. Un enmascarado llamado 1000 caras subiendo al ring por primera vez en el Olympic Auditorium de Los Ángeles. Suena perfecto, suena a nombre de leyenda, y lo habría sido si no fuera porque ya existía otro luchador famoso con un nombre peligrosamente parecido, Mil Máscaras. Mil Máscaras era una de las figuras más grandes de la lucha libre mexicana, un ícono internacional, un hombre que llenaba arenas en México, en Japón, en Estados Unidos. Y cuando se enteró de que un debutante se estaba presentando con el nombre de 1000 caras, puso el grito en el cielo. Dijo que el nombre era demasiado similar al suyo, que generaba confusión, que no podía haber un 1000 máscaras y un 1000 caras en el mismo deporte. Y la reclamación tenía peso. 1000 máscaras era una estrella establecida. Carmen Reyes era un novato que llevaba 3 peleas. No había mucho que discutir. Así que Carmen tuvo que cambiar el nombre. Y la solución fue tan simple como ingeniosa. Le restó 900 unidades. 1000 caras se convirtió en 100 caras. De 1000 a 100.
Con una resta aritmética, nació el personaje que iba a aterrorizar la Arena México durante las siguientes 3 décadas. Y resulta que el nombre le quedó mejor que el original. 100 caras, 100 rostros. Un hombre que podía ser cualquiera, que podía cambiar de cara según la situación, que nunca sabías quién estaba detrás de la máscara. Era el nombre perfecto para un villano, porque los villanos nunca muestran su verdadera cara. Siempre tienen otra debajo. Los primeros años de 100 caras fueron de aprendizaje puro. Peleó en arenas pequeñas de Los Ángeles, de Guadalajara, de ciudades fronterizas donde la lucha libre era más pasión que negocio. Fue aprendiendo el oficio a golpes, como se aprende todo en ese deporte. No había escuela formal, no había academia de lucha libre con certificado y diploma. Había un ring, un entrenador que te tiraba al suelo las veces que fueran necesarias hasta que aprendieras a caer sin romperte el cuello, y la voluntad de levantarte cada vez que la lona te pegaba en la espalda. Carmen era un hombre grande para los estándares de la lucha libre mexicana. Medía 1.91 metros y pesaba 110 kilos. Era un gigante, y esa estatura le daba una presencia física que pocos podían igualar. Cuando 100 caras caminaba hacia el ring, la gente lo sentía. No era solo un luchador, era una amenaza con forma humana. Un hombre que te miraba desde arriba y que con un solo movimiento podía mandarte al suelo como si fueras un muñeco de trapo. Pero la verdadera transformación de 100 caras no fue física, fue de personaje. Porque Carmen Reyes entendió desde muy temprano algo que muchos luchadores tardan toda su carrera en aprender, que en la lucha libre, el personaje es más importante que la técnica. Puedes ser el luchador más técnico del mundo, pero si no tienes un personaje que la gente ame, o que la gente odie, eres invisible. Y 100 caras decidió que la gente lo iba a odiar. Lo iba a odiar con pasión. Lo iba a odiar con una intensidad que llenara arenas. Porque en la lucha libre mexicana, un buen rudo llena más asientos que un buen técnico. La gente paga por ir a odiar al villano. Paga por gritarle. Paga por verlo perder. Y si el villano es lo suficientemente bueno en su papel, la gente paga semana tras semana, función tras función, año tras año. A principios de los años 80, 100 caras llegó a la empresa mexicana de lucha libre, que después se convertiría en el CMLL, el Consejo Mundial de Lucha Libre. Llegó como rudo, como un villano grande, intimidante, tramposo, que usaba todo lo que tenía a su alcance para ganar. Sillas, cuerdas, objetos que escondía debajo del ring, golpes bajos cuando el referee no veía, jalones de máscara, mordidas, lo que fuera necesario, y el público lo empezó a odiar. Exactamente como él quería. Pero lo que convirtió a 100 caras, de un rudo más, en el rudo más grande de su generación, fue algo que no hizo solo. Lo hizo con sus hermanos. Porque mientras Carmen se establecía en la Ciudad de México, sus hermanos menores estaban siguiendo sus pasos. Jesús Reyes González debutó en 1977 con el nombre de Titán, que después cambió a Máscara año 2000. Y Andrés Reyes González llegó después con el nombre de Universo 2000. 3 hermanos de sangre. 3 hombres del mismo rancho de Lagos de Moreno. 3 luchadores que habían crecido jugando con tractores y vaquitas en lugar de muñecos, porque su padre no les permitía jugar con cosas de niñas. Cuando los 3 se juntaron sobre el ring, el resultado fue una de las facciones más temidas y más exitosas en la historia de la lucha libre mexicana, los hermanos Dinamita. Y después, cuando sumaron a Apolo Dantes como cuarto integrante, se convirtieron en los Capos. El nombre no era casual. Capos, como los jefes del narcotráfico, como los hombres que mandan sin que nadie les discuta. Eso eran los hermanos Dinamita en la Arena México, los que mandaban, los que hacían las reglas, los que decidían quién sufría y quién sobrevivía. La dinámica del grupo era perfecta. 100 caras era el líder, el mayor, el cerebro, el que planeaba las trampas y las emboscadas, el que daba las órdenes y esperaba que se cumplieran sin cuestionamientos. Máscara año 2000 era el más versátil, un tipo que había empezado como técnico en la Ola Azul junto a Atlantis y Lismark, pero que cuando se pasó al bando rudo, encontró su verdadera identidad. Y Universo 2000 era la fuerza bruta, el más grande físicamente, el que ejecutaba los castigos que 100 caras ordenaba. Juntos eran invencibles, no porque fueran los más técnicos ni los más atléticos,
porque eran los más sucios, los más coordinados y los más inteligentes para hacer trampa. Y aquí hay que entender algo fundamental sobre los hermanos Dinamita que explica por qué funcionaban tan bien. No eran tres luchadores que se juntaron por conveniencia, eran tres hermanos de verdad. Se conocían desde que eran niños, se entendían sin hablarse, se cubrían las espaldas por instinto, no por coreografía. Cuando Cien Caras distraía al referee para que Máscara año 2000 golpeara al rival por la espalda, no era un movimiento ensayado. Era la misma coordinación que habían desarrollado de chiquitos en el rancho cuando tenían que arrear ganado o defenderse de los otros chamaquitos del pueblo. La conexión familiar era real, y eso se sentía arriba del ring. El público mexicano de los años 80 y principios de los 90 vivió la era de los hermanos Dinamita como una pesadilla gloriosa. Semana tras semana, los tres hermanos Reyes bajaban al ring de la Arena México acompañados por una lluvia de insultos y vasos de cerveza que para ellos eran aplausos disfrazados. Porque cada insulto significaba que el público estaba involucrado, que les importaba, que sentían. Y en la lucha libre, hacer sentir al público es el trabajo. No importa si lo que sientes es amor o es odio. Lo que importa es que sientas. Y mientras los hermanos Dinamita sembraban el terror en las arenas de todo México, Cien Caras estaba acumulando títulos que respaldaban su estatus de villano principal. Ganó el Campeonato Nacional de Peso Completo 2 veces. Ganó el Campeonato Nacional de Parejas con Sangre Chicana primero y después con su hermano Máscara año 2000. Ganó el Campeonato Nacional de Tríos con sus dos hermanos. Cada cinturón era una confirmación de que los Reyes de Lagos de Moreno habían llegado para quedarse. Pero la corona más grande llegó el 18 de agosto de 1991, en Monterrey, cuando Cien Caras derrotó a Conan el Bárbaro para convertirse en el segundo campeón mundial de peso completo del CML en la historia. Conan era uno de los luchadores más populares de México en ese momento. Un tipo que conectaba con el público joven, que tenía carisma, que representaba la nueva generación de la lucha libre. Y Cien Caras lo derrotó. El viejo rudo de rancho destruyó al ídolo juvenil y se llevó el cinturón más importante de la empresa. La rivalidad con Conan se convirtió en una de las más grandes del CMLL en los primeros años de la década de los 90. Era la vieja escuela contra la nueva escuela, el rudo clásico contra el rebelde moderno, el rancho contra la ciudad. Y cada vez que se enfrentaban, las arenas reventaban. Porque la gente que odiaba a Cien Caras quería verlo perder, y la gente que odiaba a Conan quería verlo humillado. Los dos bandos llenaban asientos. Los dos bandos compraban boletos, y al final del día, eso era lo que importaba. Pero antes de la rivalidad con Conan, antes del campeonato mundial, antes de que los hermanos Dinamita se convirtieran en la facción más temida de México, hubo una noche que definió para siempre la carrera de Cien Caras. Una noche que tiene un sonido asociado que cualquier aficionado de la lucha libre mexicana reconoce al instante. El sonido de una guitarra rompiéndose contra la cabeza de un hombre. Y esa noche merece ser contada con cada detalle, porque lo que pasó en esos segundos es probablemente el momento más icónico en la historia de los rudos mexicanos. El 21 de septiembre de 1990. Arena México. La Catedral de la Lucha Libre. 17,000 almas apiñadas en las gradas, en los pasillos, en cada rincón donde cupiera un cuerpo humano. Esa noche se enfrentaban dos de los luchadores más grandes de la época en la apuesta más sagrada que existe en el pancracio mexicano, Máscara contra Máscara. De un lado, Cien Caras, el capo de capos, el líder de los hermanos Dinamita, el villano más odiado de la Arena México. Del otro lado, Rayo de Jalisco Jr., el técnico más querido, el héroe del pueblo, el hombre que representaba todo lo bueno, lo justo, lo limpio del deporte. El bien contra el mal, el héroe contra el villano. Uno de los dos iba a perder su máscara esa noche. Uno de los dos iba a mostrar su rostro al mundo por primera vez. La Arena México estaba electrificada. El ambiente era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Y como parte de la producción de la función, los organizadores habían contratado mariachis para que tocaran en la entrada de los luchadores. Los mariachis estaban ahí, con sus trajes de charro, con sus guitarras, con sus trompetas,
tocando mientras los gladiadores caminaban hacia el ring. Todo parecía un espectáculo normal. Épico, sí, pero normal dentro de los estándares de una apuesta de máscara en la Arena México. Y entonces Cien Caras hizo lo que ningún guión podía anticipar, lo que ningún productor había planeado, lo que ningún aficionado esperaba. En el camino hacia el ring, mientras los mariachis tocaban y el público rugía, Cien Caras se detuvo frente a uno de los músicos, lo miró la guitarra, y en un movimiento que duró menos de 2 segundos, le arrebató la guitarra de las manos, se giró hacia Rayo de Jalisco Jr., y se la estrelló en la cabeza con toda la fuerza de un hombre de 1.91 metros y 110 kilos. El guitarrazo se escuchó en toda la Arena México. El sonido de la madera rompiéndose contra el cráneo de Rayo fue como un disparo. La guitarra se hizo pedazos, Rayo se tambaleó, y la Arena México explotó. No explotó de alegría, explotó de furia, de indignación. De un odio tan profundo y tan visceral que las paredes del recinto temblaron con los gritos de 17,000 personas que querían matar al hombre que acababa de hacer eso. El propio Cien Caras lo contó años después con una sonrisa que revela que ese momento sigue siendo el orgullo más grande de toda su carrera. Dijo, subes a luchar y no sabes lo que va a pasar. Tocaban los mariachis y se me ocurrió quitarle la guitarra. Primero quiso correr, se la alcancé a quitar, me la escondí atrás y le pegué. Entonces la arena se volvió loca. Se me ocurrió. Así, como si fuera una idea casual, como si estuviera contando cómo se le ocurrió pedir un platillo diferente en un restaurante. No fue planeado, no fue ensayado, fue puro instinto de rudo, pura maldad creativa nacida en el momento exacto. Y esa espontaneidad es lo que convirtió ese guitarrazo en leyenda. Pero la noche no terminó bien para el capo de capos. La pelea fue una guerra de 3 caídas, donde Rayo de Jalisco Jr., motivado por la furia del guitarrazo y empujado por 17,000 personas que le gritaban con el alma, terminó ganando la lucha. Cien Caras perdió su máscara. Y aquí vino otro momento que merece ser contado porque es tan absurdo que solo la lucha libre mexicana puede producirlo. Cuando un luchador pierde su máscara, tiene que revelar su nombre real frente al público. Es la tradición, es el ritual. Te quitas la máscara, miras a la gente con tu rostro descubierto y dices tu nombre verdadero. Carmen Reyes se quitó la máscara esa noche y el anunciador dijo su nombre al público. Pero lo dijo mal. En lugar de decir José Carmen Reyes González, dijo Carmelo Reyes. Carmelo, un nombre que no era el suyo. Un error del anunciador o de quien le pasó la información que quedó grabado para siempre. Y lo más increíble de todo es que Carmen no lo corrigió en el momento. No agarró el micrófono para decir que su nombre era Carmen, no Carmelo. Dejó que el error se quedara. Y con el tiempo, se acostumbró. Desde esa noche, todo el mundo lo conoce como Carmelo Reyes. Él mismo lo ha aceptado con esa resignación de hombre práctico que no gasta energía en cosas que ya no puede cambiar. En una entrevista dijo que sí, que por error le nombraron Carmelo cuando perdió la máscara, pero que su nombre verdadero es José Carmen. Pero que ya se acostumbró a Carmelo. Así es la lucha libre. Te quita la máscara y hasta el nombre te cambia. La pérdida de la máscara no acabó con Cien Caras. Al contrario, muchos luchadores se hunden después de perder su incógnita. Sin la máscara pierden el misterio, pierden la mística, pierden lo que los hacía especiales. Pero Cien Caras no necesitaba una máscara para ser Cien Caras. Su rudeza, su presencia, su capacidad de generar odio en el público no dependían de un pedazo de tela, dependían de quién era él, de cómo caminaba, de cómo miraba, de cómo le rompía una guitarra en la cabeza a su rival sin que le temblara la mano. Después de perder la máscara, Cien Caras siguió en planos estelares, siguió peleando en las funciones más importantes del CMLL. Siguió liderando a los hermanos Dinamita. Y el 13 de agosto de 1993, en el gimnasio Juan de la Barrera, tuvo su revancha con el universo luchístico al ganar la cabellera de MS1 en una lucha de apuesta que confirmó que el capo de capos seguía siendo relevante, seguía siendo temido, seguía siendo el villano que la gente pagaba por ir a odiar. Y ahí reveló otro momento de maldad pura, que él mismo cuenta con el mismo orgullo con el que cuenta el guitarrazo. Dijo que una de las agresiones más despiadadas de su carrera
fue cuando le dio un botellazo a Aníbal durante un duelo de máscaras en el que su hermano Máscara Año 2000 estaba peleando. Era la tercera caída, el momento decisivo, y 100 Caras vio la oportunidad perfecta. Agarró una botella, esperó a que el referee estuviera distraído y se la estrelló a Aníbal en el cuello, casi en la parte posterior de la cabeza. Aníbal quedó semi-inconsciente, y Máscara Año 2000 ganó la lucha gracias a la intervención ilegal de su hermano mayor. Así operaban los hermanos Dinamita. Uno peleaba, los otros dos trampeaban, y entre los tres se repartían las victorias como una familia de rancho se reparte las cosechas. Pero en 1992, la lucha libre mexicana vivió un terremoto que sacudió todo el negocio y que obligó a 100 Caras a tomar una decisión que cambiaría su carrera. Antonio Peña, uno de los hombres más creativos e influyentes de la industria, se separó del CMLL y fundó la AAA, una empresa nueva que prometía ser la alternativa moderna a la vieja guardia. Y Conan, el rival más importante que había tenido 100 Caras en los últimos años, se fue con Peña a la nueva empresa. 100 Caras siguió a Conan, se fue a la AAA, y en la primera Triple Manía, el evento más grande que la AAA organizó en su debut, el 30 de abril de 1993, 100 Caras y Conan se enfrentaron en una lucha estelar de retiro, una pelea que sobre el papel debía terminar con la carrera de uno de los dos. 100 Caras ganó, con la ayuda de Jake the Snake Roberts, el legendario luchador americano que interfirió a su favor. Conan supuestamente se retiró, aunque en la lucha libre los retiros son tan permanentes como las promesas de Año Nuevo. 100 Caras pasó varios años en la AAA. Peleó contra los mejores de esa empresa. Participó en eventos importantes, pero algo no terminaba de funcionar. La AAA tenía un estilo diferente al del CMLL. Era más espectacular, más televisivo, más orientado al entretenimiento que a la lucha pura. Y 100 Caras era un rudo de la vieja escuela. Un hombre que había aprendido el oficio en arenas de pueblo, con público que te tiraba botellas de verdad, con rivalidades que se sentían reales porque en muchos casos lo eran. El estilo de la AAA no era su mundo era la Arena México, y a mediados de los 90 tomó la decisión de volver a casa. El regreso al CMLL fue como el regreso de un rey exiliado a su castillo. 100 Caras volvió con sus hermanos. Los hermanos Dinamita se reagruparon. Los capos estaban de vuelta. Y la Arena México volvió a temblar con los insultos y los vasos de cerveza que siempre acompañaban la entrada de los tres hermanos reyes al cuadrilátero. Pero el tiempo no perdona a nadie, ni siquiera al capo de capos, y mientras 100 Caras intentaba mantener su posición en la cúspide de la lucha libre mexicana, una nueva generación de rudos estaba empujando desde abajo, más jóvenes, más atléticos, más espectaculares. Y el sistema que siempre se alimenta de sangre nueva empezó a buscar reemplazos para los veteranos que ya no podían llenar las arenas como antes. Lo que vino después fue un descenso que el capo de capos vivió con la misma dignidad con la que vivió sus noches de gloria, pero que le cobró un precio que nadie ve desde las gradas, porque perder tu lugar en la cima de un deporte que ha sido tu vida durante 30 años no es simplemente dejar de pelear en las funciones estelares, es dejar de ser quien eras, es mirarte al espejo y no reconocer al tipo que te mira de vuelta. Es escuchar los aplausos para otro y recordar que alguna vez esos aplausos o esos insultos eran para ti. El nuevo siglo trajo consigo una verdad que 100 Caras no podía esquivar por más rudo que fuera. Ya no era joven. Para el año 2000, Carmen Reyes tenía 51 años. Más de 25 años de carrera. Un cuerpo que llevaba décadas de castigo acumulado, de caídas sobre la lona, de golpes recibidos y dados, de noches interminables viajando de arena en arena, por toda la República Mexicana. Las rodillas ya no respondían igual. La espalda protestaba cada mañana. Los movimientos que antes ejecutaba con la fluidez de un felino, ahora requerían un esfuerzo que el público no veía, pero que él sentía en cada hueso. Pero 100 Caras no se retiraba. No sabía retirarse. No quería retirarse. Porque un luchador de la vieja escuela no se retira cuando el cuerpo dice basta. Se retira cuando el público dice basta. Y el público de la Arena México, aunque ya no lo odiaba con la misma intensidad de los años 80,
Seguía reaccionando cada vez que los hermanos Dinamita salían al ring. Seguía gritándoles, seguía tirándoles vasos, seguía pagando su boleto para verlos perder. Y mientras hubiera gente pagando por odiarte, no había razón para irse. Pero el CML tenía otros planes. La empresa necesitaba renovarse. Necesitaba sangre nueva, caras nuevas, rivalidades frescas que conectaran con una audiencia joven que no había vivido la era dorada de los hermanos Dinamita. Y la manera en que la lucha libre mexicana renueva sus elencos es brutal pero efectiva. Apuestas. Luchas de máscara contra cabellera. Luchas de retiro. Funciones donde los veteranos entregan lo último que les queda, su pelo, su dignidad o su carrera, para darle paso a la siguiente generación. El 19 de marzo de 2004, en la Arena México, Cien Caras se enfrentó a su destino. La función estaba programada como una lucha de cabellera contra cabellera por equipos. De un lado, Cien Caras y su hermano Máscara año 2000. Del otro, Perro Aguayo Jr. y El Terrible, dos de los rudos más jóvenes y más agresivos de la nueva generación del CMLL. La condición era clara. Los que perdieran, se rapaban la cabeza. Y en el caso de Cien Caras, la lucha tenía un significado adicional que todos entendían aunque nadie lo dijera en voz alta. Era su retiro. La pelea fue lo que tenía que ser. Una guerra generacional donde la vieja guardia intentó demostrar que todavía tenía fuego, y la nueva guardia demostró que el futuro ya había llegado. Perro Aguayo Jr. y El Terrible ganaron. Y Cien Caras, el capo de capos, el hombre que durante más de 20 años había sido el rudo más temido de la Arena México, se sentó en una silla en el centro del ring mientras un peluquero le rapaba la cabeza frente a miles de personas. Esa imagen de Cien Caras, sentado en la silla del peluquero, con la mirada perdida mientras los mechones de pelo caían al suelo como hojas de un árbol en otoño, es una de las más poderosas de la lucha libre mexicana. Porque no estaban rapando a un luchador cualquiera, estaban rapando a una era. Estaban rapando al hombre que le rompió una guitarra en la cabeza a Rayo de Jalisco Jr. Estaban rapando al líder de los hermanos Dinamita. Estaban rapando al capo de capos. Y cada mechón que caía era un pedazo de historia que se iba al suelo. Pero aquí viene algo que solo Cien Caras podía hacer. No se retiró. Se suponía que esa era su última función. Se suponía que después de perder la cabellera, se iba a ir del ring para siempre. Pero Cien Caras no se fue. Siguió apareciendo en arenas secundarias del CMLL. Seguía luchando. Seguía siendo rudo. Seguía caminando al ring como si nada hubiera pasado. El retiro de marzo de 2004 fue un retiro de la Arena México, no un retiro de la lucha libre. Y esa diferencia es fundamental para entender a un hombre que simplemente no podía soltar lo único que sabía hacer. Y como si una rapada no fuera suficiente, en febrero de 2005 vino la segunda. Otra lucha de cabellera contra cabellera. Esta vez, Cien Caras y Máscara año 2000 se enfrentaron al Perro Aguayo Jr. y a su padre, el legendario Perro Aguayo. Padre e hijo contra hermanos. Dos dinastías del pancracio mexicano chocando en el ring. Y otra vez, los hermanos Reyes perdieron. Otra vez les raparon la cabeza. Otra vez se suponía que era el final. Dos rapadas en menos de un año. Dos noches de humillación pública donde el hombre más temido de la Arena México se sentó en una silla como un cordero mientras le quitaban el pelo frente a miles de personas que aplaudían su caída. Para un hombre que había construido toda su carrera sobre la base de ser invencible, de ser intocable, de ser el que humillaba a los demás, esas dos noches tuvieron que doler más que cualquier llave o cualquier golpe que hubiera recibido en 30 años de carrera. Pero ni siquiera esas dos humillaciones lo detuvieron. Cien Caras siguió luchando. Apareció en funciones del CMLL en arenas menores durante los años siguientes. En 2017, a los 68 años, participó en el evento Leyendas Mexicanas del CMLL junto a su hermano Máscara año 2000 y al legendario Canek, enfrentando a dos caras, Rayo de Jalisco Jr. y Villano IV. Una función de leyendas donde los viejos gladiadores se subían al ring una vez más para recordarle al mundo quiénes habían sido. Y durante esa función, los sobrinos de Cien Caras, la nueva generación Dinamita, corrieron al ring para atacar a Rayo de Jalisco Jr. cuando tenía a su tío inmovilizado.
La sangre Reyes defendiendo a la sangre Reyes. La dinastía protegiéndose a sí misma, como en el rancho, como siempre. Rayo de Jalisco Jr. desafió a Cien Caras a una lucha mano a mano después de esa función, y Cien Caras aceptó, a los 68 años, con más de 4 décadas de carrera encima. Aceptó porque eso es lo que hacen los capos. No rechazan desafíos, no importa la edad, no importa el cuerpo, no importa la lógica. Si alguien te reta, tú respondes. Esa mentalidad de rancho, de hombre que no se achica ante nada ni ante nadie, es lo que mantuvo a Cien Caras arriba del ring mucho más tiempo del que cualquier médico habría recomendado. Y mientras Cien Caras seguía aferrándose al cuadrilátero con las uñas, la vida le dio el golpe más fuerte que puede recibir un hermano. Un golpe que no vino de un rival en el ring, ni de un promotor que le cerraba las puertas. Vino de la naturaleza, de la fragilidad del cuerpo humano, de la certeza de que la muerte no distingue entre rudos y técnicos. El 1 de mayo de 2018, Andrés Reyes González, Universo 2000, el hermano menor de los tres Dinamita, falleció a los 55 años. La noticia sacudió al mundo de la lucha libre mexicana como un terremoto. Universo 2000 había sido 3 veces campeón mundial de peso completo del CMLL. Un récord que nadie ha igualado en la historia de ese campeonato. Había tenido rivalidades legendarias con Canek, con el Perro Aguayo, con Marco Corleone. Había sido parte fundamental de los hermanos Dinamita, la columna vertebral del grupo, el ejecutor que hacía el trabajo sucio que Cien Caras ordenaba. Solo unos meses antes de morir, Universo 2000 había recibido un homenaje en la Arena Coliseo. Ahí estuvieron sus hermanos Carmen y Jesús. Ahí estuvieron sus sobrinos Sansón, Cuatrero y Forastero, los hijos de Cien Caras, y los representantes de la nueva generación. Fue una noche de abrazos, de recuerdos, de reconocimiento a un hombre que había dedicado su vida al cuadrilátero. Nadie imaginaba que esa sería la última vez que los tres hermanos Reyes estarían juntos. La muerte de Universo 2000 rompió algo dentro de la familia Reyes que no se puede reparar con luchas de leyendas ni con homenajes póstumos. Los hermanos Dinamita ya no existían, ya no podían existir. Porque los tres hermanos de rancho que habían construido la facción más temida de la lucha libre mexicana, ahora eran solo 2. Y un trío no funciona con 2. Ni en el ring, ni en la vida. Cien Caras lloró la muerte de su hermano en privado. No dio grandes declaraciones a la prensa. No organizó funciones tributo ni eventos mediáticos. Lloró como llora un hermano mayor que creció con el menor en un rancho sin agua potable, que lo trajo a la lucha libre, que lo metió en los hermanos Dinamita, que peleó a su lado durante décadas y que ahora tenía que seguir viviendo sin él. Marco Corleone, el luchador americano que había sido uno de los rivales más grandes de Universo 2000, publicó un mensaje que decía: «Descansa en paz Universo 2000, mi rival más fuerte, muy triste por el mundo de la lucha libre». Y si un rival lo sentía así, imagina lo que sentía un hermano. Pero la vida sigue. Los Reyes de Lagos de Moreno aprendieron eso en el rancho. Aprendieron que cuando se muere una vaca, no dejas de trabajar el campo. Lloras, te limpias las lágrimas y al día siguiente te levantas a ordeñar las que quedan. Y eso fue exactamente lo que hizo Cien Caras después de perder a Universo 2000. Se levantó, se limpió las lágrimas y miró hacia el único lugar donde el legado de los hermanos Reyes podía seguir vivo: sus hijos. Si hay algo que define a la familia Reyes de Lagos de Moreno, es que la lucha libre no es una profesión, es una herencia. Es algo que se pasa de padres a hijos, como se pasa una tierra de cultivo o un oficio de artesano. Carmen Reyes lo recibió del destino cuando entró a aquella función en el Olympic Auditorium de Los Ángeles y decidió que quería subirse a un ring. Se lo pasó a sus hermanos Jesús y Andrés cuando los jaló a la lucha libre, y juntos formaron los hermanos Dinamita. Y ahora les tocaba a sus hijos demostrar que la sangre Reyes seguía siendo capaz de llenar arenas, generar odio, provocar al público y mantener vivo un legado que empezó en un rancho sin agua potable y que hoy llega hasta la WWE. Porque los hijos de Cien Caras no se quedaron en el rancho ni se fueron a una fábrica de colchones. Se subieron al ring, los tres. Rodrigo Reyes, nacido en 1994, se puso una máscara
y se hizo llamar Sansón. Rogelio Reyes, nacido en 1996, se puso otra máscara y se convirtió en el Cuatrero. Y el más joven, conocido como Cien Caras Místico, hijo adoptivo de Carmen, también siguió el camino de la familia. A ellos se sumó Forastero, hijo de Universo 2000, el sobrino que creció viendo a sus tíos y a su padre dominar la Arena México. Y juntos, los tres, Sansón, Cuatrero y Forastero, formaron algo que cualquier aficionado a la lucha libre mexicana reconoce de inmediato: la nueva generación Dinamita. El nombre no era casual. Era una declaración de intenciones, una promesa, un aviso al mundo de la lucha libre de que los Reyes no habían terminado, que la dinastía seguía, que los hermanos Dinamita originales se habían ido, pero que sus hijos estaban ahí para tomar la estafeta y continuar lo que sus padres habían empezado décadas atrás en las arenas más bravas de México. Y la nueva generación Dinamita no decepcionó. Sansón y Cuatrero debutaron en 2010, apenas unos adolescentes que se subían al ring con la presión de llevar un apellido que en la lucha libre mexicana pesa como una plancha desde la tercera cuerda. Fueron entrenados por Último Guerrero, Virus y Franco Columbo, algunos de los mejores formadores del CMLE. No los entrenó su padre directamente. Cien Caras tomó esa decisión a propósito. Sabía que si él los entrenaba, la gente diría que estaban ahí por palanca, por nepotismo, por el apellido. Quería que se ganaran su lugar como él se lo había ganado, a golpes, desde abajo, sin que nadie les regalara nada. Y se lo ganaron. En pocos años, la nueva generación Dinamita se convirtió en una de las facciones más importantes del CMLL. Sansón ganó campeonatos. Cuatrero ganó campeonatos. Forastero completó el trío con una solidez que recordaba a los Dinamita originales. Y lo más impresionante de todo, luchaban como rudos, como sus padres, como sus tíos, con la misma trampa, la misma coordinación, la misma capacidad de generar odio en el público que habían tenido los hermanos Dinamita 30 años antes. La manzana no cayó lejos del árbol, cayó exactamente debajo de él. En aquel evento de leyendas mexicanas de 2017, cuando Cien Caras luchó junto a Máscara Año 2000 y Canek, hubo un momento que resumió todo lo que la dinastía Reyes representa. Rayo de Jalisco Jr. tenía a Cien Caras inmovilizado en el ring, a punto de ganar la caída, cuando de la nada aparecieron Sansón, Cuatrero y Forastero corriendo desde los vestidores. Se subieron al ring y atacaron a Rayo de Jalisco Jr. para salvar a su padre. El referee descalificó al equipo de Cien Caras, pero eso no importaba. Lo que importaba era la imagen. Tres muchachos jóvenes, con máscara, con la sangre de los Reyes corriendo por las venas, defendiendo al patriarca de la familia en el mismo ring donde él había construido su leyenda. Los viejos Dinamita, protegidos por los nuevos Dinamita. El rancho, cuidando al rancho. La familia por encima de todo. Cien Caras observaba todo eso desde una distancia que se fue haciendo más grande con los años. Ya no era el que peleaba las batallas. Era el que las veía desde la esquina. Ya no era el que daba los guitarrazos. Era el que recordaba cómo sonaban. Y esa transición de guerrero a espectador, de protagonista a testigo, es probablemente la parte más difícil de la vida de un luchador retirado. Porque tú sigues siendo tú. Sigues teniendo el mismo fuego adentro. Sigues sintiendo la adrenalina cuando escuchas el rugido del público. Pero tu cuerpo ya no puede hacer lo que tu cabeza le pide. Y tienes que aceptar que tu tiempo pasó, que ahora le toca a otros, que lo mejor que puedes hacer es sentarte, mirar y asegurarte de que los que vienen detrás no cometan los mismos errores que tú cometiste. Y los hijos de Cien Caras fueron más lejos de lo que nadie esperaba. Porque en algún momento de la década de 2020, Sansón llamó la atención de la empresa más grande de la lucha libre en el mundo, la WWE, la empresa donde trabajan las estrellas más reconocidas del planeta, la empresa que llena estadios de 80,000 personas en Estados Unidos, la empresa que cualquier luchador mexicano sueña con alcanzar algún día. Y Sansón fue fichado. El hijo de Cien Caras, el nieto del rancho de Lagos de Moreno, el muchacho que creció jugando con tractores y vaquitas porque su abuelo no le dejaba jugar con muñecos, estaba en la WWE. Piensa en lo que eso significa para Carmen Reyes, un hombre que nació en una ranchería sin agua potable,
que nunca recibió un regalo de cumpleaños, que emigró a Los Ángeles a trabajar en una fábrica de colchones, que descubrió la lucha libre por accidente, que tuvo que cambiar su nombre porque Mil Máscaras se quejó, que construyó una carrera a base de guitarrazos y botellazos. Ese hombre ahora veía a su hijo en la empresa más grande del mundo. 3 generaciones de reyes. Del rancho al CMLL, del CMLL a la WWE. Una escalera que empezó en el lodo de Lagos de Moreno y que ahora llega hasta los estadios más grandes de Estados Unidos. Pero la vida de 100 Caras hoy no es la vida de un hombre que disfruta de la gloria de sus hijos, sentado en un sillón de cuero, viendo televisión por cable. La realidad es más modesta que eso, mucho más modesta, porque la lucha libre mexicana nunca ha sido un deporte que genere fortunas para los que pelean. Las fortunas se las llevan los promotores, las empresas, los dueños de las arenas. Los luchadores reciben lo que les toca, que casi siempre es mucho menos de lo que merecen. Y 100 Caras, con toda su leyenda, con todos sus títulos, con todas sus noches estelares en la Arena México, nunca fue un hombre rico. Carmen Reyes vivió modestamente durante su carrera y vive modestamente ahora. No hay mansiones, no hay autos de lujo, no hay cuentas millonarias en el banco. Hay un hombre de 76 años que vive con la tranquilidad de quien sabe que hizo lo que tenía que hacer, que le dio a su familia lo que pudo darle y que dejó un legado que trasciende el dinero. Porque el legado de 100 Caras no se mide en pesos ni en dólares. Se mide en máscaras, en las máscaras que llevan sus hijos, en las máscaras que llevan sus sobrinos, en las máscaras que van a llevar sus nietos si algún día deciden subirse al ring. Cada una de esas máscaras es un pedazo de Carmen Reyes, un pedazo del rancho, un pedazo de la fábrica de colchones. Un pedazo de aquella noche en el Olympic Auditorium, donde un joven mexicano vio una función de lucha libre y decidió que eso era lo que quería hacer con su vida. Y hay algo que el propio Sansón, el hijo de 100 Caras, dijo en una entrevista con Reporte Índigo, que revela la profundidad de esa herencia familiar. Habló de su infancia en Lagos de Moreno, de cómo su abuelo, el padre de Carmen, no los dejaba jugar con muñecos, porque decía que eso era para niñas. De cómo jugaban con el tractor, con las vaquitas, con el cuatro, con la liga, con canicas, con trompos. De cómo la vida en el rancho era dura, pero era real. Y de cómo todo eso, esa dureza, esa disciplina de rancho, esa mentalidad de que los hombres no se quiebran y los hombres no se rajan, fue lo que los preparó para subirse a un ring y aguantar lo que viniera. Esa es la herencia real de 100 Caras. No son los cinturones, ni los campeonatos, ni los guitarrazos. Es la mentalidad. Es esa fortaleza de hombre de campo que se transmite de padre a hijo, como se transmite el color de los ojos o la forma de la mandíbula. Carmen se la heredó a Sansón y a Cuatrero. Universo 2000 se la heredó a Forastero. Y ellos se la van a heredar a los que vengan después. Porque los reyes de Lagos de Moreno no crían luchadores, crían hombres que no se rajan. Y después esos hombres se suben a un ring y hacen lo que saben hacer, pelear. Y así llegamos al presente, a Carmen Reyes hoy, al hombre de 76 años que ya no se sube al ring, que ya no le rompe guitarras a nadie en la cabeza, que ya no camina hacia el cuadrilátero bajo una lluvia de insultos y vasos de cerveza. Un hombre que vive lejos de los reflectores, en una tranquilidad que contrasta brutalmente con las 4 décadas de caos controlado que fue su carrera arriba de un ring. 100 Caras hoy es un espectador. Mira desde lejos cómo sus hijos hacen lo que él hizo durante más de 40 años. Mira cómo Sansón se presenta en arenas de la WWE frente a públicos que no saben que el padre de ese muchacho fue el villano más odiado de la Arena México. Mira cómo Cuatrero pelea con la misma intensidad de rudo que él les enseñó, no con palabras, sino con el ejemplo. Mira cómo Forastero, el hijo de su hermano muerto, honra la memoria de Universo 2000 cada vez que se pone la máscara y sale a pelear. Y mira todo eso con esos ojos de hombre viejo que ya vio demasiado, pero que no se cansa de ver, porque lo que está viendo no es lucha libre, es su sangre, es su legado. Es la prueba de que el rancho de Lagos de Moreno sigue vivo cada vez que un Reyes se sube a un cuadrilátero en cualquier parte del mundo. Pero antes de cerrar esta historia, hay que decir algo que rara vez se dice sobre la lucha libre mexicana, y que la historia de 100 Caras pone en evidencia como pocas otras pueden hacerlo.
Porque la verdad incómoda de este deporte es que los luchadores que más dan son los que menos reciben, los que llenan las arenas, los que generan las rivalidades que venden boletos, los que ponen su cuerpo, su salud, sus rodillas, su espalda, su cuello, todo, durante décadas, para que las empresas facturen millones. Y cuando se retiran, cuando el cuerpo ya no puede más, cuando las luces se apagan y las arenas se vacían, esos mismos luchadores se van a sus casas con una pensión que no existe, con un seguro médico que nadie les dio, y con un reconocimiento que se limita a una palmada en la espalda y un homenaje cada 10 años, donde los suben al ring a saludar mientras la nueva generación espera su turno detrás de la cortina. Cien Caras dio más de 40 años de su vida a la lucha libre mexicana. Llenó la Arena México cientos de veces. Generó rivalidades que se convirtieron en parte del folclore nacional. Creó momentos que la gente recuerda 35 años después como si hubieran pasado ayer. El guitarrazo a Rayo de Jalisco Jr., el botellazo a Aníbal, la formación de los hermanos Dinamita, el campeonato mundial contra Conan. Cada uno de esos momentos vendió boletos, generó ratings de televisión, hizo que la gente hablara de lucha libre en las oficinas, en las escuelas, en los mercados, en las cantinas. Cien Caras fue una máquina de generar negocio para las empresas durante 4 décadas. Y lo que las empresas le dieron a cambio fue la oportunidad de seguir peleando. Nada más. Ni fondo de retiro, ni seguro de gastos médicos, ni participación en las ganancias que su nombre generaba. Solo la oportunidad de subirse al ring una noche más y recibir su paga por esa función. Y al día siguiente, vuelta a empezar. Esa es la realidad de la lucha libre mexicana. No la que ves en la televisión con las luces, la pirotecnia y los trajes brillantes. La realidad de los hombres que se destrozan el cuerpo durante décadas y que cuando se retiran tienen que buscar la manera de sobrevivir con lo que les queda. Algunos ponen negocios, algunos dan clases, algunos entrenan a la siguiente generación y algunos simplemente desaparecen. Se van de la vista pública y nadie vuelve a preguntar por ellos hasta que un día sale una nota diciendo que el luchador fulano de tal falleció en su casa a los tantos años y la gente se sorprende porque pensaba que ya estaba muerto desde hacía tiempo. Cien Caras no desapareció del todo. Sigue presente en el mundo de la lucha libre a través de sus hijos, a través de sus sobrinos, a través de la nueva generación Dinamita que lleva su ADN en cada movimiento que ejecuta sobre el ring. Y sigue presente en la memoria de una generación entera de mexicanos que creció odiándolo con toda el alma los viernes por la noche, frente al televisor o los domingos en las gradas de la Arena México. Porque el odio que generaba Cien Caras no era un odio vacío, era un odio que contenía admiración. Era el odio que le tienes al villano que es tan bueno siendo villano que no puedes dejar de verlo. El odio que te hace pagar tu boleto semana tras semana para ir a gritarle groserías, sabiendo que él se va a reír de ti y que eso te va a hacer odiarlo todavía más. Ese tipo de odio es un arte. Y Cien Caras fue el artista más grande de ese arte que ha dado la lucha libre mexicana. Hay algo profundamente poético en la trayectoria completa de esta familia si la miras desde arriba. Un hombre nace en un rancho sin agua potable en los Altos de Jalisco. Nunca recibe un regalo de cumpleaños. Emigra a Los Ángeles a trabajar en una fábrica de colchones. Descubre la lucha libre por accidente en una función nocturna. Elige un nombre que tiene que cambiar porque otro luchador se queja. Se convierte en el villano más odiado de México. Pierde su máscara y hasta el nombre se lo cambian por error. Pierde la cabellera 2 veces en luchas de humillación. Pierde a su hermano menor de 55 años. Pero nunca pierde lo más importante, la familia. Y esa familia, esos hermanos, esos hijos, esos sobrinos, son el verdadero campeonato de Cien Caras, el cinturón que ningún promotor le puede quitar. El título que no depende de ninguna empresa, el legado que no se borra cuando las luces de la Arena México se apagan. Hoy Carmen Reyes vive viendo cómo la dinastía que él fundó sigue creciendo. Sansón en la WWE, Cuatrero dando guerra en México, Forastero honrando a su padre muerto cada vez que se pone la máscara. Máscara año 2000 Jr., siguiendo los pasos de su padre Jesús. Universo 2000 Jr., cargando el nombre de un tío que se fue demasiado pronto.
Cada uno de esos luchadores es una rama del mismo árbol que Carmen plantó cuando salió de aquella fábrica de colchones y le pidió a Pantera Negra que le enseñara a luchar. Cada máscara que llevan es una cara más del hombre de las 100 caras. Y mientras haya un Reyes subiendo a un ring en algún lugar del mundo, la historia que empezó en aquel rancho de Lagos de Moreno no habrá terminado. Y eso es quizás lo que más diferencia a 100 caras de los otros grandes de la lucha libre mexicana. Otros fueron mejores técnicos, otros fueron más espectaculares, otros fueron más queridos por el público, pero ninguno construyó lo que Carmen Reyes construyó, una dinastía, una línea de sangre que va del rancho al ring y del ring al mundo. 3 generaciones de luchadores que llevan el mismo apellido, la misma rudeza, la misma mentalidad de hombres que no se rajan. Eso no lo logras con técnica ni con acrobacias. Lo logras con algo que no se puede enseñar en ningún gimnasio ni en ninguna escuela de lucha libre. Lo logras con familia. Con esos lazos invisibles que te atan a tu sangre y que hacen que un muchacho de 20 años se suba a un ring a pelear porque su padre lo hizo, porque su tío lo hizo, porque su abuelo, que nunca recibió un regalo de cumpleaños, decidió un día que iba a ser luchador y que esa decisión iba a cambiar la historia de toda una familia para siempre. La próxima vez que vayas a una función de lucha libre y veas salir a un rudo al ring, al tipo que la gente abuchea, al que le gritan de todo, al que le tiran vasos y le mientan la madre desde las gradas, acuérdate de 100 caras. Acuérdate de que detrás de cada máscara de villano hay un ser humano que eligió ser odiado para ganarse la vida. Que eligió ser el malo de la historia, para que el bueno tuviera a alguien contra quien pelear. Que eligió caminar bajo una lluvia de insultos cada noche durante décadas, para que el público tuviera una razón para gritar, para emocionarse, para sentir algo real, en un mundo donde cada vez es más difícil sentir algo. Acuérdate de que ese villano probablemente viene de un lugar donde no había agua potable, donde nunca le dieron un regalo de cumpleaños, donde tuvo que emigrar a otro país a trabajar en una fábrica para poder comer, y que un día descubrió la lucha libre y decidió que iba a ser el más odiado, el más tramposo, el más sucio, el más carismático de todos. Porque ser rudo no es fingir que eres malo, es convencer a 17,000 personas de que te odian y que vuelvan la semana siguiente a odiarte otra vez. Y eso solo lo logran los grandes. Eso solo lo logran los que nacieron para subirse a un ring y hacer sentir al público cosas que no sabía que podía sentir. Porque si algo nos enseña la historia de 100 caras, es que la lucha libre no se trata de ganar o perder. Se trata de hacer que la gente sienta. Se trata de subir a ese ring y arrancar una emoción de las tripas del público, sea amor o sea odio, sea aplauso o sea insulto. Y Carmen Reyes, el chamaco de rancho que nunca recibió un regalo, que trabajó en una fábrica de colchones, que le robó una guitarra a un mariachi y se la estrelló en la cabeza a su rival frente a 17,000 personas, ese hombre arrancó más emociones de las tripas del público mexicano que cualquier otro villano en la historia de la lucha libre. Y esa es su victoria, no los cinturones, no los campeonatos, no los títulos. La victoria de 100 caras es que 35 años después de aquel guitarrazo, la gente sigue hablando de él, sigue recordándolo, sigue odiándolo con cariño. Y sus hijos siguen subiendo al ring con la misma sangre de rancho corriendo por las venas y la misma sonrisa de villano que su padre les enseñó sin querer. Dale like, suscríbete y comparte este video, porque historias como esta no merecen quedarse en el olvido. Nos vemos en el próximo.